Llegó el momento de escuchar el mensaje del Señor y está en Cristianismo Vertical, el espacio que te ayudará a estrechar tu relación con Dios. Un fuerte abrazo. Gracias a Dios por acercarme a ustedes nuevamente. Y gracias también por seguir mis publicaciones. Asumo que de alguna forma les sirve para su vida espiritual. Hoy quiero hablar sobre esto. ¿A qué se dedican los cristianos? ¿A qué se dedican los seguidores de Jesucristo? Lo que me inspira a abordar este tema es que he visto de forma recurrente a muchos que profesan la fe en Cristo, pero que se ocupan desmedidamente en temas que no aprovechan. En vez de ocupar todo su tiempo o la mayoría de su tiempo y de su energía en hacer aquello para lo cual el Señor le llamó. ¿A qué se dedican los cristianos? ¿Cuál es la tarea de vida que Dios pensó para sus seguidores? ¿Lo encontramos en la Biblia? Sí. Y voy a apoyarme en el registro que hace el evangelista Marcos. Allí en su evangelio, capítulo 3, versos del 13 al 19, encontramos la narración cuando Jesús llamó a los primeros discípulos, a los primeros seguidores. Dice el texto bíblico que él llamó a los que quiso, haciendo un énfasis, la cita bíblica y esta referencia a que él tomó la iniciativa. Nadie siguió al Señor de su propia voluntad. Primero Dios tomó el primer paso. Dios nos llamó, Dios nos amó primero, Dios nos extendió su gracia. Más tarde tú y yo respondimos. Pues en este pasaje pasó igual con los primeros discípulos. Él llamó a sí mismo a los que él quiso y ellos vinieron al Señor. Y al venir, dice el pasaje que su propósito fue estar con el Señor, enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermos y expulsar demonios. Tú y yo tenemos una tarea en la vida, una tarea sublime, una tarea más importante, más grande que cualquier otra tarea que nos debemos de dedicar en la vida. Por supuesto, mira, usted es quizás médico, abogado, un albañil, quizás es pintor como yo en estos momentos. No sé. Pero más allá de este oficio secular y humano, hay una misión espiritual asociado al llamado de ser los seguidores del Señor. Y en este pasaje que le acabo de mencionar, está descrito aquella tarea que debemos tú y yo como seguidores de Cristo entregarnos por completo. Lo primero, tenemos que dedicarnos a la relación con Él, a estar con Él, con el propósito de aprender. Porque un discípulo es un aprendiz de un maestro. Por tanto, antes de poder ejercer cualquier trabajo ministerial con otros, tenemos que garantizar primero y que atender primero la relación con Dios. Esta es la base de todo el edificio. Si mi relación con Dios es deficiente, lo demás que yo edifique después de esto también tendrá el mismo efecto. Por tanto, cuando el Señor llamó a los primeros a seguirle, a los primeros discípulos, los llamó para que estuvieran con Él. Y aquí tenemos lo primero a lo que tenemos que dedicarnos.
Tenemos que atender el altar personal. Tenemos que atender la presencia de Dios. Tenemos que atender nuestra relación con Dios, crecer, pasar tiempo con Él, aprender de Él. Después podemos ir al mundo y predicar. Podemos salir y anunciar el evangelio. Podemos salir, que es lo segundo, podemos salir al mundo, a nuestro vecindario y compartir el evangelio de Jesucristo. Porque del altar sale el poder, la convicción, la fuerza y todo lo necesario para ser exitoso en estos segundos. Tenemos que pasar tiempo con el Señor, caminar de su mano, estar al lado de Él. Porque tenemos que aprender. El propósito principal es conocerle para aprender y para poder anunciar su vida, su carácter al mundo y su mensaje, que es lo segundo. Tenemos que predicar. A esto también nos dedicamos. Anunciar el evangelio de la salvación. Anunciar el mensaje de Dios al mundo perdido. Que en Cristo hay perdón y reconciliación. En Cristo encontramos la salvación del alma. Que su muerte y su resurrección fue la ofrenda de Dios por el pecado del hombre. Y todo aquel que se acerca a Cristo y acepta ese sacrificio por los pecados es salvo. Quien le abre el corazón y acepta a Cristo como el Mesías de Dios es salvo. Tenemos que anunciar el evangelio. Tenemos que atender el altar, la relación con Dios. Y también parte de nuestra tarea es ayudar y compartir la misericordia de Dios con los necesitados. Él le dio autoridad a los primeros discípulos para sanar enfermos, para expulsar demonios. En otras palabras, les capacitó para ayudar espiritualmente al mundo caído. A la gente que no conoce a Dios, la primera necesidad y la más grande que tiene la gente es espiritual. Pero los creyentes, los seguidores de Cristo, tenemos la capacidad, tenemos el poder de Dios, tenemos la investidura de poder para poder atender esta necesidad tan apremiante en el mundo de hoy. Hermano, que el enemigo no nos engañe. Sigue haciendo lo que estás haciendo, dedicándote a lo que haces. Si eres un médico, si eres un abogado, en fin, sigue trabajando en aquello en lo cual te ganas honradamente la vida. Pero recuerda, no te enredes en temas y en asuntos para lo cual no has sido llamado. Si tú eres un seguidor del Señor, si has decidido seguir a Cristo y no mirar atrás, recuerda esto que acabo de compartir contigo. Tu tarea consiste en profundizar tu relación con Dios, en compartir el evangelio y en ayudar espiritualmente a la gente que te rodea. Esto es de forma general lo que aglomera, lo que comprende la tarea que pensó el Señor para sus discípulos. Piensa en esto. Evalúa tu vida a la luz de este pasaje que acabo de compartir. Y si por alguna razón le estás dedicando mucho tiempo y mucho corazón a cosas que no convienen, detente, déjalo de hacer. Porque hay una tarea sublime a la cual Dios llamó a la iglesia y tú eres parte de ella. Así que te animo a pensar en ello. Revisa la Biblia, este pasaje que te dije, vuélvelo a leer y permite que Dios te hable una vez más. Dios te bendiga. Hasta una próxima vez.